Carísimos en Cristo, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, a esta consagración a Jesús por María. Ya nos encontramos en el día 7 de la primera semana de esta preparación. Seguimos rechazando todo lo que es el pecado, el mundo, las tentaciones y las insidias del enemigo. Queremos tener un corazón puro y por lo tanto también queremos aprovechar en estos momentos de estas meditaciones que estamos siguiendo para poder preparar nuestro corazón para una confesión general, una confesión de vida. Todos aquellos que no hayan tenido una experiencia de confesión de vida, todas estas meditaciones espero que les sirvan, dando ejemplos, datos, concreciones de nuestra vida para poder decir, oye, yo necesito cambiar mi vida en este sentido. Recuerdo esto, y tengo que ponerlo por escrito en un examen para poder ir con un sacerdote cuanto antes y pedir perdón. Recuerden que la confesión de vida, la confesión general, es un regalo, porque volvemos a empezar, no es de cero, más que de cero, o sea, estamos mejor de lo que estábamos, ¿no? Entonces, no es que nos quedamos neutros, sino vamos más allá. Con humildad pedimos la gracia al Señor a través de esta confesión. Bien, pues nos vamos a ir preparando poco a poco también esa confesión, por lo tanto, todos los pecados, todos los recuerdos de aquello que no es de acuerdo a Dios y que te venga a tu corazón, velo anotando, y eso será materia para la confesión general. Bien, vamos a pedir luz al Espíritu Santo, perdón también a nuestros pecados al Señor, pero estamos viendo el pecado mortal, el pecado venial, son lo peor que le puede suceder al hombre, aunque el pecado venial no es tan grave como el mortal, pero no deja de estar en esa línea del mal moral, se dice. Entonces, yo quiero evitar a toda costa el pecado venial también en mi vida. Pues ponemos luz en nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a poner aquí nuestra presentación para poder seguir con nuestras formaciones. Entonces, día séptimo, la devoción a la Santísima Virgen María nos protege del pecado venial. Nos hemos defendido de las tentaciones, nos hemos defendido del pecado mortal. Ahora también queremos con María, con la gracia de Dios, defendernos del pecado venial. Y si Dios quiere también luchar contra las imperfecciones. Bien, ¿qué nos propone ahora? ¿Qué pasaje del Evangelio nos propone hoy? Está en 1 Juan 2, del 1 al 5. Hijos míos, siempre tiene ese vocabulario muy tierno el apóstol San Juan. Os escribo esto para que no pequéis. Nos está advirtiendo de que no vayamos por el camino del error, del pecado. Pero si alguno peca, que esto es, digamos, posible en muchos casos, continuo y frecuente, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados. Él es el que nos abre la puerta de la misericordia, del perdón de nuestros pecados, especialmente a través del sacramento de la confesión. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció en la cruz por nosotros, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Es la mejor forma de saber que estoy caminando en las vías de santidad. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es como decir, no sé, yo amo a mi mamá o a mi papá y no tengo contacto con ellos y los critico y discuto, etcétera. Pues es un amor un poco extraño, ¿no? No los visito, los ignoro, los desprecio. No es un amor real.
En cambio, decir que amamos a Dios y cumplir los mandamientos, pues, que es lo que Dios está esperando de mí como respuesta a ese amor, pues entonces sí es un amor auténtico, un amor concreto, porque el otro es teoría, es fantasía, que muchas veces en nuestra vida se da. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Entonces, yo quiero estar con Dios, pero para saberlo bien concreto, no es subjetivo, sino es objetivo. Tengo que saber si cumplo los mandamientos, las obras de misericordia y después, como digamos, como perfección, las bienaventuranzas. Es ya digamos, como un camino muy alto, ¿sí? Pero que podemos alcanzar con la gracia de Dios todos. Bien, el Tratado de la Verdadera Devoción dice, sí, pero con mucha fuerza, sí nos está diciendo a nosotros San Luis María Griñón de Montfort, sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Hoy es el momento de dar a conocer a María por nuestras vidas. Y por lo tanto, y se dará para aquellos predestinados que vivan una verdadera devoción que es interior y perfecta. Si es interior, la verdadera devoción a María será perfecta, lógicamente en nuestra correspondencia. Verán claramente, cuanto la fe permite, a esta hermosa estrella del mar que nos acompaña en nuestro caminar. Guiados por ella, llegaremos al puerto seguro, que es el cielo. Quien abrace mi devoción, dice María en Fátima, yo le prometo la salvación. Ella nos promete llevar al buen puerto. No importando las tempestades, saborearemos las dulzuras, sus bondades maternales, la Madre Misericordia, y la amarán con ternura como los hijos de predilección. Y bueno, son predestinados, son llamados. ¿Te das cuenta? No soy yo quien escoge a María, sino que ella me escogió a mí. Yo descubro que ella me está llamando en nombre de Dios y yo le correspondo, pero se dan cuenta, toda la iniciativa anterior viene del cielo, viene del cielo y especialmente ahora a través de María. ¿Quién serán estos servidores e esclavos de María? ¿Quiénes serán estos predestinados? Y San Luis María Griñón de Montfort, esto es clásico, hace una descripción de los apóstoles de los últimos tiempos, que es impresionante porque describe todas las cualidades y virtudes que deberíamos sumar. Cualidades naturales, por lo tanto aprovechar todo lo que Dios me ha dado, pero también esa correspondencia que pondrá en acto la vida sobrenatural, la vida de gracia, la vida santificante, la vida meritoria. Y yo dejo que Dios haga una obra en mí. Bien, serán fuego encendido, los voy a leer porque son muchas descripciones muy bellas. Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en las manos poderosas de María para atravesar a sus enemigos, como saetas en manos del guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el amor de Dios, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo. Para los pobres y sencillos, para los grandes, los ricos, los mundanos serán olor de muerte. Entonces la gente sencilla acogerá a estos apóstoles de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se identificarán, esto es auténtico. ¿Sí? Cuando uno vive la caridad, la gente se impresiona porque ve ahí autenticidad. En cambio, cuando uno vive la fe por formas o por estereotipos hechos por uno mismo, pues no está verdaderamente transmitiendo toda la belleza del Evangelio. Serán nubes tronantes y volantes al menor soplo del Espíritu Santo, sin apagarse a nada, ni asustarse ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y la vida eterna. Tronarán contra el pecado y descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces. Entonces, eso es lo que el San Luis María Griñón de Montfort espera. Y no ha terminado. Mañana terminamos con la descripción de los apóstoles de los últimos tiempos. Bien, vamos a pasar a otra diapositiva
la gravedad del pecado venial. A veces decimos, bueno, como no es mortal, pues puedo hacerlo. Mientras no haga mortales, Padre, estamos bien porque estoy en gracia. No, quiere decir que no conoces la vida espiritual. El pecado venial, efectivamente, no es un pecado mortal, pero es la preparación, disposición y debilitamiento de tu voluntad suficiente para que cometas un pecado mortal. Es como quitarle las bases a un edificio. Pues yo las bases del edificio las quito y se me viene abajo. Después del pecado mortal, no hay nada más que debamos evitar con mucho cuidado el pecado venial. Es menos horroroso que el pecado mortal, efectivamente. Dice, pero todavía está en la línea del mal moral. Todavía sigue siendo un mal. Y por lo tanto, yo no puedo hacer un mal. No, es que voy a hacer un bien. Jamás se va a justificar que yo haga un mal para buscar un bien. ¿Sí? Entonces, ahí ya empiezan los problemas. No, son pecaditos. Pecados pequeños, no mentirijillas. No, si es pecado venial, es pecado venial. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es preciso tener ideas claras sobre esto. Y fomentar y concebir gran horror hacia el pecado venial, que también me ayude a evitarlo, y poner en práctica todos los medios que me eviten el caer en pecado venial. Algunos pecados veniales se pueden convertir en pecados mortales y aquí están las razones. Son 5 razones. Por su fin gravemente malo. Yo injurio a alguien levemente, hablo mal, lo denigro, ¿sí? Al prójimo con el fin de hacerle pronunciar una blasfemia. Entonces imagínate, y ese pecado repercute en mí porque yo estoy provocando eso. Yo estoy escandalizando a mi hermano. En cambio, si yo le llevara virtud de santidad, sería diverso. Entonces, por un fin gravemente malo. Yo tengo un fin malo, aunque el medio no es gravísimo, pero esto puede llevar a un fin malo. ¿Sí? Y si yo tengo la intención de cometer un pecado grave, aunque no lo cometa materialmente, pero formalmente sí he cometido un pecado mortal y he perdido la gracia. Por peligro próximo de caer en pecado mortal si comete el venial. Es otra posibilidad, ¿sí? Por eso hay que evitarlo. Por ejemplo, si me dejo llevar por un poquito de ira, cuando sabe que voy a terminar injuriando gravemente a mi prójimo, ¿sí? Empiezo a albergar en mi corazón cosas que no son Dios y mi corazón se empieza a acelerar, se empieza a llenar de odio, de ira, de venganza y eso se plasma en el prójimo. Y yo puedo hacer daño, aunque sea verbalmente, de una forma grave a un prójimo y por lo tanto pecado mortal. Por el escándalo grave que ocasionará, ¿no? Un ejemplo es que un sacerdote, un servidor, pues se vaya supuestamente a buscar a un jovencito que está mal, voy a la discoteca y lo saco de ahí. El hecho de venir con el distintivo religioso, pues sería un grande daño para esa comunidad. O para la diócesis, si lo conocen como sacerdote, ¿qué está haciendo aquí un sacerdote en una discoteca, por ejemplo? Por acumulación de materia que puede llegar a ser grave, ¿no? El que va robando poco a poco, imagínate a alguien que roba de su oficina y va robando lápiz, no sé qué, pero siempre robando, pues a la larga puede ser materia grave y se convierte en grave el día en que ya a lo mejor dejó, pero se confesó, y se convierte en materia grave. Bueno, pensando equivocadamente o teniendo dudas acerca de la malicia de una grave situación. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, está realizando un pecado venial, pero considera que es mortal y lo hace, para él es mortal. ¿Por qué? Porque sabiendo que era mortal, en su ignorancia, objetivamente no era mortal, pero estaba haciendo un pecado venial, pero pensando que sea un mortal, él rechazó a Dios. Y esa es la gravedad. Entonces, aunque materialmente no consumó nada gravísimo, pero para él es pecado mortal porque en su interior pensaba que era mortal y lo hizo a pesar de eso. Entonces, el rechazo a Dios es muy grave en ese sentido. También se puede dar pecado mortal cuando una acción permitida, lícita, pienso que es pecado. Y entonces
también es mortal, porque aunque sea lícita objetivamente hablando, pero yo la estoy viendo como un pecado mortal. Y si la hago, pues la misma lógica. Mi corazón no está pegado a Dios y está dispuesto a traicionarlo. Y cuando una persona duda si una acción es buena o no, no debería actuar, a menos de que sea urgente, pero no debería actuar sino pidiendo consejo a las personas. Pero si no pide consejo y obra erróneamente, pues puede caer en un pecado mortal. Hay dos tipos de pecados veniales, ¿no? Los que uno cae por fragilidad y los que uno cae por, digamos, malicia. Entonces, los que uno cae por debilidad, paciencia, ¿no? Estaba en adoración y me quedé dormido. Estaba en misa y por el cansancio me dormí, ¿no? O un día me levanté más tarde por cansancio, no por pereza, etcétera, y fallé en la reunión de no sé cuánto, entonces fallé a mis compromisos, ¿no? De laborales. Pues es un pecado venial, ¿sí? Pero resulta que yo no tenía la intención, no tenía la intención de hacer daño, ¿sí? Entonces, si tienes, pecados veniales de fragilidad y pecados veniales ya, digamos, con conocimiento. No sé, está prohibido que yo llegue tarde a la misa porque puede ser un pecado mortal y resulta que juego con el tiempo y llego justito apenas empezando y bueno, escucho misa, la participo con ellos, con el celebrante, pero he hecho un mal, estoy haciendo un mal porque lo hice aposta. Pude haber salido 10 minutos antes, pero no, me puse a contestar mensajes o hice la última limpieza de casa y no sé qué, y llegué tarde a misa, ¿no? Y eso no es bueno. Efectos del pecado venial. Pues imagínense, en esta vida y en la otra. Entonces hay 6 efectos, 4 en esta vida y 2 en la otra. En esta vida nos priman de muchas gracias actuales, ¿sí? Que son luz de la eternidad. O sea, son gracias que continuamente me da Dios para que yo pueda obrar, actuar. Y si yo voy rechazando esas gracias con mi pecado venial, Dios deja de enviarlas. Esto es fuerte. Disminuye el fervor de la caridad y la generosidad en el servicio de los demás, porque claro, uno empieza a pensar más en sí mismo y por lo tanto ya no está pensando en los demás. Aumenta las dificultades para el servicio de la virtud. O sea, ya privado de las gracias actuales, necesitaría mucho fervor, o sea, un trabajo ingente para salir adelante de ese problema. ¿Sí? Predispone para el pecado mortal. Claro, si yo estoy cometiendo pecados veniales, pues me está digamos, me abre el campo para hacer ese pecado mortal. Y en la otra vida, pues podemos ver el purgatorio y el cielo. El purgatorio nos va a dar mucha tristeza porque todo pecado que yo haga tiene como dos componentes, la culpa y el reato de pena, o sea, el castigo que se merece, ¿no? Entonces, la culpa puede ser que yo ya la di perdón en la confesión, ¿sí? Y Dios me perdona todo. Pero después viene la pena. Yo tengo que reparar con ayunos, penitencias, etcétera, luchando contra los ataques del enemigo, pero tengo que reparar. Entonces, si no pago esta pena, que podría purificarla aquí, pues tendré que pagarla en algún lugar. Y ahí está el purgatorio, la existencia del purgatorio. Dios no puede renunciar porque, no, yo quiero hablar de la misericordia de Dios. Ahora es el tiempo de la misericordia, pero llegará un momento en que también brillará su justicia, ¿sí? Y Él es tan justo como misericordioso. Entonces, que no nos haga pasar un mal rato en el purgatorio sufriendo. San Agustín y Santo Tomás de Aquino tienen definiciones muy fuertes del purgatorio, o sea, que es como el infierno, para que te imagines el dolor, solo que estás en una dulce espera, porque sabes que estás salvado. ¿Cuánto te va a tardar? Pues 300 años, 100 años, un año, 2 meses, depende de lo que hayas hecho y depende de lo que Dios te quiera pedir, ¿no? Pero no queremos sufrir el purgatorio. Y por último, el cielo, en esta vida y en la otra, pues el cielo. Qué tristeza nos va a dar que porque por causa de pecados veniales yo no alcancé la santidad a la cual Dios me había llamado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo me estuve buscando a mí mismo en muchos momentos y pues lógicamente eso no me ayudó. Medios para combatir el pecado mortal.
Hay que tener un grande horror hacia él, porque es un grave error. Mantenernos con el examen de conciencia. Es muy importante hacer el examen de conciencia, al menos los laicos una vez al día. Los religiosos hacemos al menos 2 veces al día y en algunos campos 3, ¿sí? 3 veces al día uno se está analizando delante de Dios para ver cómo va su vida. El examen de conciencia, por lo tanto, el espíritu de sacrificio y oración. Necesitamos orar, necesitamos prepararnos, purificarnos a través de la oración. La gracia santificante, los sacramentos también son muy importantes, son más importantes que la oración. El recogimiento exterior e interior, el silencio, para que el corazón esté libre y pueda explayarse con Dios. Y cuando uno se enamora de Dios ya no quiere nada más. También los santos, cómo han tenido que luchar para vencerse a sí mismos y poder alcanzar la santidad. Los santos son un ejemplo muy elocuente de lo que Dios está esperando en nosotros. Por eso no es fácil la lucha en la cual nos hemos involucrado, pero nadie nos prometió otra cosa. Cristo dijo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Por lo tanto, estamos siguiendo a un Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado. Mi calvario, digamos, mi sufrimiento en mi vida no se compara con lo que Dios me va a dar en la eternidad. Y por último, pues la frase santos, San Bernardo de Claraval nos dice, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María, porque ella es la que te va a acompañar, te va a auxiliar, te va a dar todo lo que necesitas. Bueno, pues vamos a darles la bendición para que mañana podamos continuar con estas pequeñas meditaciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.